La lucha contra el narcotráfico en América Latina acumula más series de Netflix que victorias. Es evidente que los narcos avanzan en distintos países haciendo del tráfico de drogas una industria pujante, cada vez más poderosa e influyente. Argentina todavía se encuentra lejos de ser una potencia al nivel de Colombia o México, por lo menos en los datos oficiales, pero la apertura de una nueva oficina de la DEA en la ciudad de Rosario genera dudas. En este video analizaremos cómo la agencia antinarcóticos estadounidense sabe esperar la oportunidad para entrar a los países latinoamericanos y desplegar su injerencia en los temas internos. Además, si realmente son los reyes de la lucha contra el narcotráfico, ¿por qué ninguno de los países donde han actuado mejora? ¿Qué es lo que buscan? Y sobre todo, ¿qué es lo que consiguen? Entonces, ¿a qué llega la DEA a la provincia de Santa Fe en Argentina? Fue habilitada por las autoridades locales y nacionales para dirigir una nueva dependencia antinarcóticos de élite. Será una unidad especial supervisada y asesorada por agentes estadounidenses con mucha experiencia en delitos relacionados con la venta de drogas. El arribo de los yanquis a Rosario tiene que ver con que en la tercera ciudad más grande del país las cosas se fueron de control con el tema narco y muchos ya la denominan la nueva Medellín. El estallido se remonta al 2013, cuando uno de los líderes narcos más reconocidos de esta ciudad fue acribillado a balazos. Esto desató una lucha encarnizada por el territorio y el control del negocio que todavía continúa. A día de hoy la tasa de homicidios en esta ciudad triplica la media nacional. El dato principal que hay que tener en cuenta para entender por qué Rosario y no otra es que allí hay puertos. Recuerden que la mayoría de los circuitos de venta ilegal de cosas como las armas o las drogas siempre se mueven por corredores por donde se mueven cargas legales, y por Rosario salen más del 40% de las exportaciones argentinas al mundo. Hasta ahora los gobiernos argentinos solían mantener a raya la influencia de la DEA y solo permitían la presencia de un agregado de la división en Buenos Aires, a quien consultaban por temas puntuales. Pero hace un tiempo la idea de no dejarlos avanzar cambió y habrá que ver cómo les va en Rosario. Pero mientras tanto podemos ver cuál es el resultado de sus acciones en otros países de América Latina. México, tierra del Chapo Guzmán. La DEA llegó hace más de 50 años y a día de hoy cuenta con un cuartel general, 10 oficinas en distintas ciudades y 54 agentes activos. La relación entre México y la DEA tiene muchas idas y vueltas, pero el primer riesgo de divorcio lo tuvieron en los 90, cuando las autoridades aztecas vieron los métodos de los gringos para conseguir sus objetivos. Buscaban vengar el asesinato de uno de sus agentes que se había infiltrado en un cártel y fue descubierto. Para esto secuestraron gente, la llevaron ilegalmente a Estados Unidos, torturaron testigos y otras violaciones varias de los derechos humanos. Se consideró expulsarlos del país, pero finalmente solo se estableció un marco regulatorio para limitar las acciones de la DEA. Esto, en español, significa meterles burocracia para complicarles la vida. Nada que un buen fajito de billetes no pueda hacer desaparecer. Tiempo después, la DEA ofreció formar a los agentes mexicanos en un programa especial. ¿Qué pasó? La mayoría de los agentes que formaban parte del curso terminaron asesinados o presos en Estados Unidos por tráfico de drogas. Pasó el tiempo y la DEA siguió en México con más o menos problemas para actuar según el color político del gobierno de turno. La luna de miel llegó, claro, con Peña Nieto, cuando la DEA colaboró firmemente para lograr capturar a Joaquín El Chapo Guzmán. Así como lo agarraron, se lo llevaron para Estados Unidos. El trofeo les duró poco. Con la llegada de AMLO al poder, la cosa se puso tensa. En 2020, la DEA ordenó la detención del ex jefe del ejército mexicano sin informar al gobierno azteca. No avisaron ni que lo investigaban por vínculos con el crimen organizado, ni que lo iban a arrestar. ¿Pero cómo? ¿No era que estaban cooperando con las autoridades mexicanas? Es decir, que llevaban adelante un trabajo conjunto. La puñalada trapera generó una reforma en la Ley de Seguridad Nacional para limitar o intentar al menos la actividad de la DEA. ¿Y la droga? Allí sigue, corriendo más que nunca, dejando los índices de violencia más sangrientos de la historia y controlando más del 70% de la droga que entra en Estados Unidos. El otro gran ejemplo a tener en cuenta es Colombia. La DEA comienza a operar en el país cuando los cárteles de Medellín y Cali prácticamente dominaban la nación. Con el Diario del Lunes vemos cómo estos dos imperios narcos fueron desmantelados y sus líderes asesinados o encarcelados. No sin antes matar un montón de gente y destruir gran parte de las comunidades locales. Es decir, sí, se logró la captura y la extradición de capos importantes y la incautación de grandes cargamentos de droga. Pero se desató una ola insoportable de violencia por organizaciones criminales que las autoridades locales, corrompidas y cómplices, no pudieron controlar. Y la pregunta se repite. ¿Y la droga? Las estadísticas dicen que hay mucho menos cultivo de coca, pero eso no quiere decir ni de lejos que se produzca menos cocaína. De hecho, nunca en la historia de Colombia, por décadas el mayor exportador del mundo, que había producido tanta cocaína de manera tan eficiente. ¿Cómo?
profesionalizando la producción. Con menos coca se produce más cocaína. Hoy por cada tonelada de hoja de coca se extraen 2,14 kilos de pasta base de cocaína. En 2016, por ejemplo, se extraían 1,87 kilos. Otra comparación. En el 2020 se produjeron 1.010 toneladas métricas de cocaína pura en Colombia. En el 2019 se producían 936, o sea que la producción aumentó un 8% en tan solo un año. Vale decir que Estados Unidos gastó a través de la DEA más de 11.000 millones de dólares en Colombia. Países como Bolivia y Venezuela expulsaron directamente a la DEA y a sus agentes. ¿Por qué? Los motivos coinciden. Acusaciones de conspiración contra autoridades nacionales, espionaje político, financiamiento para grupos delictivos, complicidad con el narcotráfico, coimas, sobornos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace pocas semanas le preguntaron a las autoridades bolivianas si consideraban volver a aceptar a los agentes de la DEA en su país y la respuesta dio un buen resumen. Calificaron su trabajo contra las drogas como pésimo y represivo y aseguraron que como resultado de sus operativos fallecieron una treintena de productores de hoja de coca y cerca de 600 recolectores resultaron heridos. O sea, agricultores que no cometieron ningún delito ni trabajaban de nada ilegal. Sobre las incautaciones dijeron que la DEA requisaba unas 12 toneladas al año y ahora las autoridades locales llevan más de 20 anuales. Hace ya medio siglo Nixon calificó a las drogas como el enemigo número uno de Estados Unidos y puso en marcha una maquinaria millonaria de agentes, burócratas y propagandistas que debían haber transformado y mejorado la vida de América Latina. Sin embargo, 50 años después queda claro que el recorrido de la DEA en la región dibuja un fracaso rotundo. Más producción, más violencia y más corrupción. Lejos de cerrar la puerta al narcotráfico, la DEA abrió para su patrón el portal más deseado, más influencia en países pobres con problemas.